Amigos y amigas, me complace mucho hacer este programa de una manera especial en un momento especial y difícil que vive el mundo. Tenemos una pregunta que me gustaría considerar con cada uno de ustedes. ¿Dónde está Dios en estos momentos de la pandemia? Muchos se preguntan, si Dios existe, ¿por qué permite todo esto? Cuando uno estudia la Biblia, desde el Génesis en adelante, todo el Antiguo Testamento, va a encontrar en primer lugar que Dios tuvo como propósito al crear al ser humano que éste lo honrara, lo amara, creyera en él y le sirviera haciendo siempre su voluntad. Pero encontramos que el ser humano se ha apartado de Dios. Uno, al leer todos estos libros del Antiguo Testamento, donde se habla de la humanidad y especialmente de Israel, el mismo pueblo de Israel escogido por Dios, tuvo períodos en los cuales se apartaron de Dios. Se entregaron a la idolatría, a la desobediencia, a vivir una vida que no le agradaba a Dios. Y las consecuencias debieron sufrirlas. Si ellos se apartaron de Dios, entonces se cumple la palabra que dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre hace, lo que el hombre siembra, eso cosechará en su momento. Si siembra para agradarse a sí mismo, si siembra para la carne, si siembra para andar conforme su propia voluntad, va a cosechar corrupción, va a cosechar muerte. Pero si siembra para el Espíritu, para la palabra de Dios, para vivir de conformidad con la palabra de Dios, para agradar a Dios, va a cosechar vida, paz. Y eso es exactamente lo que acontece con toda la humanidad. En estos momentos, tanto los gobiernos, los gobernantes, los políticos y mucha gente intelectual niega la existencia de Dios. Se han apartado de Dios. Y cuando uno habla de Dios, entonces le dicen, no queremos religión, no vamos a incluir religión aquí. Y eso es una equivocación bien grande. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es una religión. Dios es todopoderoso, es una persona. Dios es el creador de todo el universo, es el creador del hombre. Y Dios tiene interés de vivir en comunión con el hombre, pero el hombre lo niega, el hombre se aparta, el hombre hace lo que quiere. Eso hace la humanidad. Eso es lo que realmente está aconteciendo. Entonces, tenemos que sufrir las consecuencias de habernos apartado de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ver a Dios actuar en nuestras vidas? Pues Dios nos ama y ama al mundo de tal manera que ha dado a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por nosotros, para entregar su vida en sacrificio y poder así rescatar al hombre, a la mujer que creen en Él, en todas las naciones, en todo el mundo. Es importante que sepamos que cuando nos reconciliamos con Dios mediante el Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario, pasamos a ser hijos de Dios, nacidos de Dios, es decir, nacemos de nuevo conforme a la Escritura. Y si una persona no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, no está en el reino de Dios, no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios, lo quieran aceptar o no. Tenemos que pensar seriamente en lo que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, dice y enseña al respecto. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que por favor, en estos momentos, Dios puede llenar tu vida si tú vuelves a Dios, si la humanidad vuelve a Dios, si las iglesias cristianas y los pastores y los siervos de Dios
nos enfocamos en Él y dejamos que el Espíritu Santo nos llene y nos guíe para enseñar el Evangelio, para predicar la palabra conforme a la palabra, pero bajo el poder de Dios. No solo en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, con demostración del poder de Dios a través del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo va a tocar los corazones, las vidas, las mentes, va a convencer de pecado a la raza humana, y todo hombre y toda mujer que al oír el Evangelio de la verdad, al oír el Evangelio de la fe, al oír el Evangelio de la gracia y del amor de Dios y de la justicia de Dios, todo ser humano que recibe este mensaje del Evangelio tal como Dios lo ha dado, pero conforme al poder del Espíritu Santo, esa persona se convierte a Dios. No se convierte a una religión, se convierte a Dios mediante el Señor Jesucristo. Y cuanto mayor sea el número de personas que reciban al Señor Jesucristo en sus vidas, mayor va a ser la presencia de Dios, no solo en sus vidas, sino en el medio en el cual esa persona se mueve. Si hubiere pueblos, naciones que verdaderamente se convirtieran a Dios, las cosas serían diferentes. El poder de Dios se manifestaría de una manera gloriosa. Lamentablemente, y lo digo con tristeza porque yo soy pastor, lamentablemente hoy día se está predicando un evangelio que no es el evangelio conforme a las Escrituras y que no tiene la marca del poder del Espíritu Santo. Yo creo que muchos pastores y muchas iglesias tienen como propósito llenar sus templos y para ello predican el evangelio que la gente quiere escuchar, pero no el evangelio que Dios quiere que escuchen. Y ahí está la diferencia. No podemos tener los templos llenos de personas que escuchan solo lo que les agrada. Tenemos que buscar a hombres y mujeres que estén dispuestos a renunciar a sus propias vidas y a seguir al Señor Jesucristo tomando su cruz cada día. No solamente ser creyentes en Dios, sino discípulos personales del Señor Jesucristo que están dispuestos a seguir el ejemplo del Señor Jesús, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso yo les hablo de esta manera, de una manera muy especial, muy amorosa y con el interés de que abramos los ojos, que prediquemos el Evangelio conforme el Evangelio y conforme el poder de Dios mediante el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Que las personas todas puedan escuchar ese Evangelio. Habrá quienes lo reciben y habrá quienes lo rechacen y cada uno va a sufrir sus propias consecuencias. Los que rechazan el Evangelio, pues Dios no los va a tomar en cuenta para recibirlos como hijos. Pero los que reciben el Evangelio, reciben a Cristo como Señor y Salvador, estas personas se van a convertir en hijos de Dios, nacidos de Dios espiritualmente por el Espíritu Santo, conforme a la palabra. En estos momentos tan difíciles en que estamos viviendo a causa de la pandemia que hay en el mundo, quiero resaltar algunas cosas. Miren ustedes, naciones poderosas, hombres intelectuales, hombres con riquezas, no han podido vencer un virus y no lo van a vencer a menos que Dios conceda gracia y misericordia por el clamor de su pueblo y conceda a esos profesionales de la medicina, a los científicos, tener la vacuna que se necesita. Pero comparando todo esto del poder humano con el poder de Dios, vemos que Dios es real, que Dios existe y que Él tiene todo el poder. Si la humanidad se vuelve a Dios, no habrá necesidad de ver calamidades como estas. Pero ponga cuidado, la Biblia habla de que en estos postreros tiempos va a haber eso y mucho más: hambre, muerte. Llegará un momento tan crucial para la humanidad que la gente buscará la muerte y la muerte no los encontrará.
porque el juicio de Dios y la ira de Dios contra tanta rebeldía, contra tanto paganismo, contra tanta iniquidad, contra tanto asesinato y todo lo que la humanidad está viviendo, Dios va a obrar con justicia. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Los invito de todo corazón en estos momentos a buscar a Dios, a compartir a Dios. Y también quiero invitarlos con todo mi corazón para que no solamente oremos, sino que pensemos en estos momentos en la necesidad de sujetarnos a las disposiciones de los gobiernos. El aislamiento de la familia. Esto nos va a servir primero para evitar el contagio y para evitar que otros se contagien a través de nosotros. En segundo lugar, nos va a servir mucho para que las familias se unan, para que las familias se reconcilien, para que el amor de Dios reine en muchos hogares, que tanto falta ese amor. Así que, amados, aprovecho estos minutos para animarlos a seguir adelante. No sabemos qué va a pasar, pero sabemos que el que está en Dios tiene su protección. Quiero dejar dos pasajes bíblicos en sus mentes. El primero se encuentra en Romanos capítulo 1. A partir del versículo 18, allí hay una radiografía de cómo el hombre se ha apartado de Dios y cómo Dios lo ha abandonado a su propio albedrío. Así está la sociedad en general. Y el otro pasaje es el Salmo 91. Ahí dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y ninguna peste ni nada de estas cosas lo alcanzará, porque Dios lo protege. Pero es habitando bajo el abrigo del Altísimo, cumpliendo la palabra, viviendo conforme a la palabra. En otras palabras, viviendo siempre para Dios, con gratitud, con alabanza, con adoración, sirviendo a los semejantes con amor. En estos momentos podemos probar ese amor. Hay tanta gente que no tiene de qué vivir, que no tiene comida. Nosotros podemos hacer un esfuerzo y buscar la forma de llegar a ellos, de suplir esas necesidades. Amados, deseo sinceramente que esta palabra que les he compartido sea para reflexionar y para darse cuenta que Dios sí está en control, pero de aquellos que creen en Él, que lo aman, que le obedecen, que le siguen. Amar a Dios es obedecerlo con humildad, con fe, con disposición de hacer siempre su voluntad. Y estando en su voluntad, estamos en su bendición y en su protección. Ahora, si Dios permite que algunas personas, siendo sus hijos, partan de este mundo, eso no quiere decir que Dios no los ha protegido. Quién sabe de cuántas cosas más Dios los habrá librado. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.